La canción del día de hoy es llamada Pérdida de Morat. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. En un museo hay un cuadro de 2 metros de alto. Una persona situada frente al cuadro ve la parte superior de este con un ángulo de elevación de medida pi tercios radianes y la parte inferior con un ángulo de presión cuya medida es pi sextos radianes. De las siguientes medidas, la que más se aproxima a la distancia del cuadro al ojo del observador es. Aquí nos hablan de ángulo de elevación, entonces ¿a qué hace referencia esta situación? Vamos a pensarlo a través de este dibujito. Estamos aquí sobre el suelo y vemos que hay un globo en el cielo. Entonces, el ángulo de elevación justamente es el ángulo con el cual miramos ese globo. Hace referencia a este ángulo acá. Listo. Y ahora el de depresión es simplemente pensar que estamos en un edificio y que por la autopista hay unos carritos que van pasando. Entonces, el ángulo de presión es simplemente el ángulo con el cual vemos esos carros desde arriba, es decir, el ángulo de presión. Entonces, depresión está asociado a ver algo que está por debajo de la vista de uno y elevación por encima de la vista de uno. Entonces, aquí lo que pasa en el dibujo es que me dicen que el ángulo de elevación es de pi tercios, es decir, aquí está la parte superior del cuadro y aquí la parte inferior. Entonces, justamente el ángulo de elevación es de pi tercios, porque es el ángulo con el cual miramos la parte de arriba. Y el ángulo de presión es de pi sextos, que es justamente el ángulo con el cual miramos la parte de abajo. Entonces, a mí no me gusta trabajar mucho en radianes porque uno está más familiarizado con justamente los grados sexagesimales. Recuerden que los radianes no es más que otra medida de los ángulos. Entonces, pues lo que vamos a hacer es convertir de radianes a grados sexagesimales. Y la conversión que utilizamos es que pi radianes son 180 grados. Sin embargo, muchas veces llegamos a confundirnos y pensar cuál va en el numerador y cuál va en el denominador. Pues justamente depende de la situación. Si queremos pasar de radianes a grados sexagesimales, lo que hacemos es poner el pi en el denominador y 180 en el numerador. Si en cambio queremos pasar de grados sexagesimales a radianes, entonces ponemos pi en el numerador y 180 en el denominador. ¿Listo? Entonces, en este caso, como queremos pasar a grados sexagesimales, escribo pi en el denominador, justamente porque pi está muy asociado a los radianes y la idea es cancelar ese pi para llegar a los grados sexagesimales. Entonces, aquí pongo 180 grados. Se va pi con pi y entonces voy a ver si le puedo sacar tercera este número acá. Entonces, para eso sumo las cifras. Entonces, 8 y 1 me da 9, más 0 me da 9. 9 es múltiplo de 3, entonces sí le puedo sacar tercera. Entonces, tercera de 3, 1. Y tercera de 180 sería tercera de 18, que me da 6. Y tercera de 0, que me da 0. Entonces, realmente, pi tercios radianes no son más que 60 grados. Listo. Ahora vamos a ver cuántos son pi sextos radianes. Entonces, nuevamente hacemos la misma conversión. Como quiero pasar de radianes a grados, entonces voy a poner pi en el denominador para que se vaya con este de acá. Entonces se va pi con pi. Aquí los dos son números pares, entonces puedo sacar mitad, 3. Y mitad de 180, 90. Sumo estas dos cifras, me da 9, 9 es múltiplo de 3, entonces puedo sacar tercera. Tercera 1 y tercera de 90, 30. Listo, luego pi sextos no son más que 30 grados. Listo. Voy a hacer este dibujito un poquito más grande porque acá está un poco pequeño, entonces. Listo, más o menos ese sería nuestro dibujo. Listo. Entonces, este pi tercios lo puedo reemplazar por 60 grados. Listo. Y ahora este pi sextos lo puedo reemplazar por 30 grados. Entonces, lo primero que observo es que este es un ángulo recto. Recuerden que un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí va a haber un ángulo recto porque 60 más 30 me da 90 grados. Luego, este triángulo grande es un triángulo rectángulo. Listo, ya vamos a ver para qué lo necesito. Bueno, y aquí la medida del cuadro es de 2 metros. Ahora, ¿cómo pienso resolver el problema? Pues justamente la distancia que desde el ojo del observador hasta el cuadro viene representado por esta línea morada que pinté acá. Y entonces, ¿qué pasa? Tanto el triángulo de arriba como el de abajo son triángulos rectángulos. Aquí tienen su ángulo recto. Entonces, las razones trigonométricas se aplican sobre triángulos rectángulos y justamente me permiten hallar cualquiera de los lados de un triángulo teniendo un ángulo y un lado del triángulo. Entonces, si aquí ya tengo el ángulo, que es de 60, entonces para hallar este lado necesito o este, que estoy pintando en negro, o este que voy a pintar en verde. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Pues necesitamos hallar alguno de estos dos para, utilizando las razones trigonométricas, llegar a la respuesta. Entonces voy a hallar este verde acá, y justamente para hallarlo voy a utilizar razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque este verde corresponde a este lado del triángulo rectángulo grande, que ya vimos por qué era rectángulo. Listo. Luego, como tengo un lado, me hace falta encontrar algún lado, algún ángulo dentro de este triángulo para poder aplicar razones trigonométricas y encontrar la longitud de este lado. Entonces veamos cómo lo podemos hallar. Intentemos hallar este, por ejemplo, acá, que vendría a representar este de acá.
Pues si sabemos que este ángulo es recto, entonces aquí va a valer 90. ¿Listo? Y recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces 90 más 30 me da 120, luego le hacen falta 60 para llegar a 180 grados. Luego este ángulo, listo, va a valer 60 grados. Listo. Entonces aplicamos las razones trigonométricas. De hecho voy a anotar nuevamente aquí el triángulo. Listo, girado pues para verlo más fácilmente. 2 para que esté el ángulo recto y para que esté el ángulo que acabamos de hallar. Listo. Y quiero hallar justamente esta longitud de acá, que voy a pintarla nuevamente de verde para saber cuál es la que estamos haciendo referencia. Listo. Entonces recuerden que siempre que tenemos un triángulo rectángulo es primordial identificar las partes. Entonces, la diagonal se conoce con el nombre de hipotenusa. ¿Listo? Y tanto este como este lado, que son los restantes, se llaman catetos. Ahora, ¿de qué va a depender si son catetos opuestos o adyacentes? Justamente depende del ángulo con respecto al cual queramos hallar las razones. Como tomamos como referencia este 60, entonces este va a ser el cateto opuesto y este el adyacente, justamente porque este está del lado opuesto al ángulo. Listo. Y ahora simplemente que tengo que buscar una razón trigonométrica que me relacione el cateto opuesto con la hipotenusa, que es seno. Entonces seno del ángulo con el cual estamos trabajando, que es 60, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? Pero yo sé que la hipotenusa vale 2, entonces de una vez puedo reemplazarlo acá. Y yo necesito la medida de ese cateto, entonces este 2 que está viendo simplemente pasa a multiplicar. Entonces 2 veces seno de 60 es igual a cateto opuesto. ¿Cuánto vale el seno de 60? El seno de 60 vale raíz de 3 medios. Es importante aprenderse las razones trigonométricas de los ángulos notables, 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Se va este 2 con este 2 y entonces obtengo que la longitud de este lado es raíz de 3. Entonces esto vale raíz de 3, esto es raíz de 3. Listo. Entonces ya solucioné uno de los inconvenientes que tenía. Entonces ya para hallar este ladito de acá, que es el que me pide el problema, el morado, pues nuevamente va a aplicar razones trigonométricas, ¿listo? Ahora, ¿sobre cuál triángulo? Sobre este de acá, porque ya tengo un ángulo, ¿listo? De hecho, puedo intentarlo con este otro. Lo importante es que sea algún ángulo del triángulo, ¿listo? Y un lado, entonces voy a aplicarlo, por ejemplo, sobre este de acá, como por variar. Entonces, ¿cuánto tiene que medir ese ángulo? Pues si aquí mide 90, 90 más 60, me da 150, luego esto tiene que medir 30. Listo. Entonces, se nos forma el siguiente triángulo. Entonces, por acá tiene su ángulo recto, aquí vale raíz de 3. Y voy a tomar como referencia esta de acá, que vale 30 grados. Listo. Y mi objetivo es encontrar la longitud de este segmento. Entonces, nuevamente, como tenemos un triángulo rectángulo, entonces esta va a ser la hipotenusa porque es la rampita. Y este va a ser cateto y cateto. Ahora nos falta identificar cuál es opuesto y cuál es adyacente. Como estamos trabajando con este ángulo acá, este va a ser el opuesto y este va a ser el adyacente. Listo. Entonces tengo que buscar una razón trigonométrica que me relacione el cateto opuesto con la hipotenusa, que sería seno. Pero en este caso sería seno de 30 grados, porque recuerden que estamos trabajando con este ángulo acá, con el de 30 grados. Entonces seno de 30 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero la hipotenusa vale raíz de 3. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Entonces, justamente, esta raíz de 3 que está dividiendo lo va a pasar a multiplicar. Entonces, raíz de 3 por seno de 30 es igual a cateto opuesto. ¿Cuánto vale el seno de 30? El seno de 30 vale 1 medio por raíz de 3, y esta va a ser la longitud del cateto opuesto, que ya vimos en el problema que representa la distancia desde el ojo del observador hasta el cuadro. Luego va a ser raíz de 3 medios, la respuesta. Ahora, el inconveniente que tenemos es que aquí tenemos aproximaciones. Entonces, ¿cómo realizamos aproximación? Sabemos que raíz de 3 es más o menos 1.73 y pues ahora tenemos que dividirlo entre 2. Entonces tenemos el siguiente problema. 1.73 dividido entre 2, es decir, tengo una división de números decimales. Ahora, ¿cuál es el problema? Que pues es un poquito complicado trabajar con estos decimales, entonces voy a quitarlos. Justamente voy a contar la cantidad de decimales que hay en cada uno. Aquí tengo 2 cifras decimales y aquí tengo 0 cifras decimales. Escojo el que tenga mayor cantidad de cifras decimales, es decir, el 2, y entonces vamos a multiplicar los dos números por un 1 seguido de tantos ceros como el que tenga mayor cantidad de cifras decimales. Como es 2, entonces 2 ceros por acá, pero también tengo que hacer lo mismo con este de acá para no afectar la igualdad. Entonces, recuerden que cuando tengo un número decimal, multiplicar por 100 es correr la coma, tantos lugares hacia la derecha como ceros allá. Como hay 2 ceros, es correr la coma 1 y 2 lugares, entonces sería 173 dividido entre, y aquí pasa lo mismo. Corro la coma, lo que pasa es que cuando es un número entero, la coma está al final del número. Entonces corro la coma 1 y 2 lugares y pues agrego ceros. Entonces 1.73 dividido entre 2 es equivalente a esa división a tener 173 dividido entre 200.
Listo, entonces el 200 no cabe ninguna vez en el 173, entonces pongo 0 y agrego un 0. Listo, va a tachar estos dos de acá y estos dos de acá para mejorar la aproximación. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 17? 8 veces. Entonces voy a probar con el 8. 8 por 0, 0 a 0, 0. 8 por 0, 0 a 3, 3. 8 por 2, 16. A 17, 1. Como este número es menor que este de acá, entonces voy bien. Y ahora trabajemos con otra cifra decimal. Agrego un 0, tapo 2 y tapo 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 13? 6 por 2, 12. Entonces pongamos 6. 6 por 0, 0 a 0, 0, 6 por 0, 0 a 0, 0, 6 por 2, 12 a 13, 1. Como este número es menor que este, hice bien. Entonces me da 0.86, entonces voy a las respuestas y encuentro que la opción correcta es la C. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.